Buenas noches a todos, espero se encuentren bien en donde quiera que estén viendo este video. Esta noche me gustaría comentar acerca de un tema que está generando mucho debate y polémica dentro de las redes sociales, sobre todo en YouTube y en Twitter o hoy X. Y esta polémica se está dando en las fracciones cristianas de cualquier tipo, cualquier denominación, ya sea evangélica o católica, y es acerca de la salvación del hombre. Es un tema muy complejo, no es un tema fácil, digo, es el tema y el meollo de toda fe, de toda profesión, el destino final del ser humano. Así que haremos el mejor intento para explicar desde la perspectiva bíblica, desde la experiencia y con la ayuda del poder de Dios que obra en nosotros un poquito más para edificación del pueblo del Señor. Hace un par de días subí un video hablando sobre la gracia y la salvación precisamente, y di el ejemplo de un juez. Si ustedes recordarán, un juez y las sentencias, en el momento que se emite una sentencia, el fallo de esta, cuando sabemos, si es al final, al principio, cuando no. Y reitero, una sentencia no se sabe hasta el momento del veredicto del procurador de justicia, del juez. Y ahora bien, me preguntarán y me han preguntado, ¿no? Y han salido preguntas que en cuanto a Dios, ¿podemos saber si somos salvos antes de que Dios lleve a cabo su juicio final? ¿Se puede saber? ¿Podemos estar seguros? Y yo les recomendaría que empecemos por preguntarnos: salvación, justificación y redención, ¿es lo mismo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si salvación, justificación, la redención es lo mismo? Estos tres conceptos están repetidos, están muy reiterativos en la Biblia, pero ¿serán lo mismo? Bueno, empecemos a abordar un poquito. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Y si es distinto, ¿de qué se trata? Vamos a ordenarlos. Primero, vamos a poner la redención como en primer lugar al principio. Redención. Y voy a ir explicando como con pequeños ejemplos para que me dé a entender. Redención. La redención es cuando el esclavo es redimido de su poseedor para pasar a ser dominio de otro amo. Repito, el esclavo es redimido de su poseedor principal para pasar a ser de dominio de otro amo. Redención significa compra con el aspecto de canjear, hacer una redención por algo, un canje. De ahí viene un apartado que es la justificación, que este es un tema donde se está debatiendo mucho. Y justificación tiene que ver mucho con el derecho. Y ahorita quiero explicar un poquito más por qué digo que con el derecho. Recordemos que estas palabras vienen del latín, justitia, justicia, y tienen una connotación. En la justificación, el nuevo amo de ese esclavo va a emitir una carta de derecho que le otorgará libertad o no al esclavo, dándole la condición de nuevo liberto o
no dándosela. Explico. Cuando el amo adquiere a un esclavo, cuando pasa a ser dominio del esclavo, el amo puede decidir si liberarlo o dejarlo como esclavo. Por eso digo que es una decisión que tiene el nuevo amo. Entonces, en esta carta de derecho, donde el amo justifica al esclavo, se emite una justificación, una carta de derechos o de derecho, donde se menciona que el esclavo, si el amo lo decide, es libre, es un liberto. Se establece como liberto, se justifica y se le otorga al esclavo, al nuevo liberto. La salvación, en tercer lugar, dentro las prerrogativas o beneficios de la patente de justificación que acabo de mencionar, se encuentra la salvación del hombre liberado. Y nos preguntaremos, ¿salvación de qué? Pues ni nada más y nada menos que de la ira de Dios. En este caso estamos hablando de Dios. De la ira de Dios, de la paga final, la muerte absoluta. Esa es la salvación que todos anhelamos y esperamos. Librarnos del enojo totalitario de Dios por causa del pecado, donde Él daría la paga final con aquella ira. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero la muerte que nos toca en estos momentos, mientras estamos en esta tierra, es una muerte superficial. Una muerte superficial porque es una muerte orgánica del cuerpo, biológicamente. Pero cuando Dios dijo muerte, dará muerte, se refiere a todo el ser, todo por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y esa muerte Dios la está dejando de último. Por eso hago el ejemplo de la sentencia y del juez. Va de último. O sea, hasta que se dicte sentencia. Es el veredicto y son las consecuencias finales. Entonces esta paga final queda latente. Espero que nos estemos entendiendo hasta este momento. Esta es la salvación que anhelamos y esperamos, y se encuentra dentro de la justificación. Porque la justificación es la que nos declara libres, nos declara justos. Y nos otorga el derecho a no recibir la pena final. ¿Okay? La muerte absoluta, como he dicho. Y volviendo a la pregunta, ¿se puede saber o no se puede saber si somos salvos o no? O sea, esa es la pregunta que nos tiene a todos con la mente ocupada. ¿Se puede o no se puede saber si somos salvos o no? La respuesta, como todo en las escrituras, es en sentido simultáneo. Y seguramente aquí me voy a perder a muchos. La respuesta es sí y no al mismo tiempo. Explico. Tengo en mi mano, voy a dar un ejemplo, tengo en mi mano una prueba perenne, significa una prueba material, contundente, que de exponerla al juez, el juzgador daría inmediatamente la absolución del reo de toda carga punitiva o penal, ya sea que se le acuse de homicidio, y con esta prueba yo voy a demostrar que el homicida es otra persona de quien yo ya tengo su confesión plena, por eso es mi prueba fuerte, porque tengo a la otra persona que sí asesinó, la tengo y la voy a mostrar como evidencia para poder defender a mi cliente.
Y yo sé que esta prueba lo va a sacar de prisión porque le estoy diciendo al juez, juez, esta persona que es reo que tienes acá no es culpable porque el culpable es este. Y te lo aseguro y no puede haber lugar a dudas porque ya confesó que él mató. Y ante la confesión es prueba, es una prueba plena en el derecho, igual ante Dios. Y con esta prueba, durante todo el tiempo que transcurra hasta la sentencia, podría mantener yo en completa tranquilidad a mi defensor, a mi cliente, de toda angustia. Lo puedo calmar y decir, tranquilo, pues tu libertad ya está asegurada. Ya tengo la prueba. Tranquilo, vive, duerme en paz, come tranquilo. Que cuando llegue el día, saldrás librado. Yo le estoy diciendo a mi cliente de que él ya es salvo de la condena. Sin embargo, ojo acá, sin embargo, un día antes de la audiencia del tribunal, mi cliente asesina a una persona durante en prisión o en el domicilio donde se encuentra en ese momento. Mata a otra persona. Y pues, ¿qué creen que va a pasar cuando el juez emita la sentencia? Definitivamente no lo va a condenar por el caso anterior, lo va a condenar por el nuevo caso. Pero les pregunto, ¿tendrá una condena, una sentencia favorable? ¿Saldrá de donde está? ¿O le irá peor que antes? Piénsenlo. Y me gustaría que para esto leamos el libro, la carta a los Hebreos, para dar un poquito de contexto a esta idea. Hebreos capítulo 6, versículo 6 también. Lo voy a leer en un lenguaje muy accesible para que se entienda. Es la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así. Capítulo 6. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Repito, es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Y miren qué dice aquí Pablo. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a burla de todos. Lo voy a leer en el lenguaje tradicional para que se pueda comparar, pues es la versión más ortodoxa, la versión Reina Valera de 1960, y dice así, capítulo 6, empiezo desde el 4, porque es imposible, la palabra que usa Pablo aquí es muy fuerte, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, probaron, gustaron, comieron, disfrutaron del don celestial, del don que viene de lo alto, la gracia, el don, el favor,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ojo, eso es, el Espíritu Santo participó en ellos, o más bien ellos participaron en el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio o la burla, que es, eso significa vituperio. El capítulo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahora voy a leer las palabras del apóstol Pablo también para analizarlas, y con esto quiero cerrar. En su carta a los Corintios, capítulo 9, que dice así. Capítulo 9, versículo 24. Versión 60. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Comparen esto con lo que dice Hebreos, donde dice: la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Y este era el temor que tenía el apóstol Pablo. Por eso se esforzaba en permanecer firme en la fe. Porque dice: no vaya a ser que yo, siendo el heraldo del evangelio, anunciando las buenas nuevas, llevando el poder de Dios, habiendo gustado el don del Espíritu Santo, trayendo abajo la profecía, trayendo abajo los milagros, levantando muertos, sanando enfermos, declarándole las palabras de vida, venga a ser yo también reprobado. Pone a pensar uno ese tipo de cosas. Lo voy a leer en la versión más accesible, nada más para corroborar. Palabra de Dios. Dice, capítulo 24, versículo 24, capítulo 9. Dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, dominio propio, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Y con esto cierro. ¿Podemos saber si somos salvos o no? Sí podemos saber si somos salvos o no. Tenemos la mejor carta de justificación, que es Cristo Jesús. Él mismo ya confesó
por nosotros y se le imputó a él toda la carga penal. Y nos otorgó ese beneficio y derecho para ser librados el día de la ira. Pero no podemos ni debemos exponer a Cristo Jesús a la burla del mundo si nuestra conducta es pecaminosa y réproba. Porque ya no es imposible, dice Pablo, volver a crucificarlo. Queda una horrenda expectación de juicio, dice la carta a los Hebreos. Por tanto, yo, querido hermano, querida hermana, te animo y te exhorto que si tú el día de hoy te encuentras segura de tu salvación, te encuentras contenta y llena de gozo de estar en el lugar donde está la vida, cuídala. Abrázala, protégela, defiéndela, defiende tu vida, porque es la vida que te ha dado Cristo, una nueva vida. Protégela, no la eches al estiércol. No vuelvas al vómito, como dije la vez pasada, ni te vuelvas a revolcar en el estiércol. Porque el Señor no puede ser burlado por nadie. Por nadie. Por eso tenemos las historias del Antiguo Testamento, del pueblo judío. Nadie podía burlarse de Dios. Por eso están los ejemplos de la gente que se burlaba y las consecuencias. En Cristo estamos seguros, tenemos la libertad, pero hay que cuidarla. Que no se nos ocurra subir a nuestro corazón la arrogancia del diablo y pensar, yo puedo estar por encima de Dios y nada me va a pasar. No. Cuidado allá. Pues espero que se haya entendido este mensaje. No es santa palabra de Dios, es mi posición al respecto. Yo te recomiendo y sugiero que si hay dudas, siempre lo pongas en la mesa delante de Dios y pídele que sea Él quien te alumbre tu entendimiento y te dé mejores respuestas que las que yo te pude haber dado. Espero que haya sido para edificación y si tienes algún comentario, si tienes más dudas, por favor estoy abierto, el canal está abierto para que vengan, me digan, me aclaren, soy hermano, soy humano y digo soy hermano porque pues como hermano hay que apoyarnos, exhortarnos y también me enriquecen las opiniones de los demás y me gusta crecer junto con todos en el Señor. Gracias por haber escuchado esta transmisión y donde quieras que estés, que el Señor te guarde en completa paz, a ti y a tu familia, te libre de todo mal y esperemos un próximo video. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.